Hay un truco para triunfar hoy y al mismo tiempo construir un futuro increíble. Hablemos de los 3 horizontes de crecimiento, pero hagámoslo con personajes de Avengers. Lo primero, y esto siempre lo voy a decir cuando hablo de este tema, es que debemos recordar que cuando hablamos de horizonte, el horizonte casi siempre es algo que uno ve en la distancia, no en el tiempo. Es muy fácil, tal vez por aquello del corto, mediano y largo plazo, confundirnos y pensar que los horizontes están en función de lo que puedo hacer muy rápido, de lo que puedo hacer más o menos y de lo que puedo hacer en mucho tiempo. Pero no se trata de esto. Aquí cuando estamos hablando de horizontes, estamos hablando de una distancia, de qué tanto se está alejando. Pero qué tanto se está alejando de qué, si estamos hablando de emprendimientos, de organizaciones o de mi vida personal. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué tanto se está alejando de lo que ya hacemos hoy? Estas 2 variables son las que nos van a servir muy bien para pensar en los horizontes. Capacidades, que es una forma complicada de decir yo qué sé hacer, o yo qué herramientas tengo, o yo qué es lo que tengo en mi organización, yo qué es lo que tengo en mi conocimiento, yo qué es lo que tengo en mi maleta para poder hacer lo que tengo que hacer. Y por el otro lado es, ¿a quién estoy llegando? En este caso estoy diciendo, ¿son clientes que ya tengo o son clientes nuevos? Esa combinación de juntar lo que ya sé para llegarle a los clientes que ya tengo es fortalecer mi H1, crear nuevas capacidades para el cliente que ya tengo, o usar mis capacidades para llegarle a clientes que no tenía, de características diferentes a las que yo tenía. Ahí es donde estoy hablando de H2. Y cuando me toca construir nuevas capacidades para llegarle a clientes muy diferentes a los que ya tenía, ahí es donde estoy llegando a un H3. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? Que esto lo podemos aplicar para nosotros como profesionales o como simplemente personas que queremos mejorar. Podemos usarlo para nuestro emprendimiento y debemos usarlo también para las organizaciones cuando estoy en una organización. Y aquí la obligación es que yo debiera tener proyectos y actividades en los 3 horizontes de crecimiento. Tengo algunos ejemplos muy bacanos de la vida real, pero prometí que lo haríamos con Avengers. Entonces, empecemos con la tarea. Si quisiéramos pensar en cuál de nuestros personajes queridísimos de Avengers le tocó hacer una transformación del estilo de Horizonte 1, ¿se les viene alguno a la cabeza? Si quieren, paren el video y piensen por algunos segundos cuál de estos superhéroes tuvo una transformación que parece más de Horizonte 1. Aquí mi respuesta personal, Thor. ¿Por qué Thor? Porque Thor pasó de ser un dios muy poderoso, muy fuerte, con el poder del trueno y que maneja un martillo mágico, pero que era bastante irresponsable, a ser un dios muy poderoso, muy fuerte, con un martillo mágico, con el poder del trueno, pero que se volvió mucho más responsable. Lo que hizo es, usando sus capacidades, mejorar quién era. Pero además, ¿él a quién estaba defendiendo? ¿Cuál era su misión? Pues él tenía desde Yggdrasil que proteger a todos los planetas que estaban bajo su reino. Y eso lo estaba haciendo de una forma irresponsable antes. Y cuando se vuelve mucho más responsable, pues sigue protegiéndolos a ellos mismos. Así que él está llegando a los mismos clientes y está aprovechando la mayoría de las capacidades que ya tenía. Solamente que mejora cosas que tenía que mejorar para hacerlo mucho mejor. Thor, que tuvo un crecimiento interesante, tuvo un crecimiento de Horizonte 1, o como se diría, de H1. Bueno, ya vieron cómo la dinámica, desde a quién está atendiendo y desde qué capacidades tenía para lograrlo. Y siendo así, ¿quién podría ser un H2? Piensen un segundo a ver si se les ocurre a alguien diferente a quien yo voy a decir, para que de una vez me lo digan en los comentarios. Porque a mí se me ocurrió alguien muy interesante. ¿Ustedes se imaginan a Ant-Man? So who the hell are you? I'm Ant-Man. Ant-Man, como nos lo pintan al menos en la primera película, era una persona que tenía una inteligencia muy particular, que tenía una habilidad muy buena para entrar a lugares e incluso para robar cosas. Por eso lo metieron a la cárcel y así también lo muestran al inicio cuando entra a la casa del científico, porque tiene esa habilidad de volar seguridades, entrar a sitios, capturar cosas y llevárselas. Él es muy bueno para eso. Nice work on the Vista job. Vista job, yes. No, I have heard of this robbery. ¿Y qué pasa cuando le dan el traje de Ant-Man? Pues que le dan capacidades adicionales donde ahora ya se puede miniaturizar a unas escalas súper pequeñas, pero que además siendo miniatura coge muchísima fuerza y que además de todo lo anterior tiene la capacidad de comunicarse con unos seres tan pequeños como las hormigas y algunas hormigas voladoras y demás, para entrar a lugares, robarse algunas cosas, sacarlas. My days of breaking into places and stealing shit are done. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some shit.
Entonces, si ven, lo que él hace, un poco al que le está llegando, es más o menos lo mismo. Y aunque usa algunas de las capacidades que ya tiene, también adquiere nuevas capacidades que son muy importantes. Por eso me parece que no cambió tanto lo que hace, pero sí cambió muchas de sus capacidades. Esto parece más un Horizonte 2. Creo que ahí tenemos un muy buen ejemplo. Pero si se les ocurrió a alguno de ustedes que a mí no me había ocurrido, me encantaría escucharlo. Y siendo así, vámonos con Horizonte 3. ¿Quién es el superhéroe que cambió radicalmente quién era para volverse superhéroe? ¿Se les puede ocurrir? Creo que aquí teníamos varios ejemplos, pero tengo el ejemplo perfecto, al menos desde mi punto de vista. ¿Han escuchado hablar del Hechicero Supremo? De Stephen Strange, o mejor conocido como el Doctor Strange. I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. Imagínense, él era un neurocirujano súper especializado que solamente atendía los casos más raros, a que tenía una lista de clientes beneficiarios de los que recibían sus servicios súper pequeña y con unas capacidades súper específicas, porque lo que era súper hábil para hacer cirugías, tenía unas manos supremamente certeras, tenía una visión súper aguda, tenía muy buena memoria, era muy inteligente, pero él sabía de neurocirugía y le estaba llegando a unos pacientes súper específicos donde tenía los casos más raros posibles y solo a ellos los atendía. ¿Y qué pasa? Que le toca transformar radicalmente las capacidades, porque incluso pierde parte de sus capacidades, y aunque él lo que quería era recuperarlas, lo que termina pasando es que más que recuperar las capacidades que tenía, crea unas capacidades completamente nuevas, aprende de hechicería, se vuelve el hechicero supremo y deja de solo atender unos muy pocos casos demasiado específicos, sino que se vuelve un protector también de la humanidad. Cambia radicalmente a quién le está ayudando. Ya no son personas que tienen enfermedades o problemas neuronales o del cerebro. Ya son personas que están en peligro, o el planeta que está siendo atacado por algunos seres. What is your job exactly besides making balloon animals? Protecting your reality, douchebag. Y para atender esto crea unas capacidades completamente diferentes a las que tenía. Este es un ejemplo clarito del Horizonte 3. Así que tenemos un Horizonte 1, un dios que sigue siendo un dios, eso es lo que mejora un poco. Tenemos un Horizonte 2, un ladrón que sigue siendo un ladrón, bueno, no le digamos ladrón, pero una persona que adquiere capacidades mejores a las que tenía para hacer lo que tenía que hacer, Ant-Man, un Horizonte 2. Y tenemos un Horizonte 3 con Doctor Strange, donde pasa de ser un médico cirujano a ser un hechicero supremo. Vamos a prepararnos un té. Ahora, ¿cuál es el punto? Resulta que lo que nos están diciendo en la propuesta de 3 horizontes es que nosotros no debiéramos solamente de tener proyectos en Horizonte 1, proyectos en Horizonte 2 o proyectos en Horizonte 3, sino que yo debiera tener proyectos en los 3 horizontes y estar creciendo en las 3 cosas, siendo mejor en lo que hago hoy, teniendo capacidades o clientes nuevos muy cercanos, pero también ir construyendo algo completamente diferente. ¿A ti se te ocurre quién podría tener proyectos en los 3 horizontes de nuestros superhéroes? Se vuelve muy interesante que uno de los superhéroes que casi siempre es un buen ejemplo para todo termina siendo Iron Man. I am Iron Man. Por favor, si se les había ocurrido algo más me lo dicen, porque es que me encanta este ejemplo y me encantan estos temas. Veamos cómo va esto. Delicioso, caliente, pero delicioso. Pero Iron Man suele ser un buen ejemplo porque dicen que Iron Man no se equivoca 2 veces y él lo veíamos en constante evolución. ¿Qué puede significar que él tuviera al mismo tiempo proyectos de Horizonte 1, proyectos de Horizonte 2 y proyectos de Horizonte 3? En la tercera película de Iron Man nos damos cuenta que él tiene un montón de armaduras. En realidad son muchas más de las que podría yo contar en este momento, aunque si uno fuera suficientemente friki en internet tiene que decir cuántas habían por ahí. Pero la verdad es que tenía muchas armaduras. ¿Qué era esto? Aunque cada armadura tenía una posibilidad, ¿cierto? Una volaba, la otra no, una era más fuerte, una podía salir al espacio, otra podía entrar en el agua. Eran pequeñas mejoras a su armadura. Simplemente era una armadura con una cosa más o con una cosa menos o con una cosa adicional. Si ven, esto es perfecto en Horizonte 1. No quedarse con la armadura que ya tiene, sino irle haciendo modificaciones a su armadura. Y eso era algo que él todo el tiempo mientras vivió, Smith, siempre hizo. Siempre estuvo en un proceso de mejora desde el punto de vista de proyectos de H1. Pero adicional,
tendríamos que decir que habían cosas ya específicas que le hacía a su armadura que podían parecer más de H2. Porque cuando uno empieza a ver cosas como que en la primera película tienen que venir un montón de robots a atornillar, ensamblar y acomodar, y luego uno ve en la película de Avengers como él con nanotecnología se le está armando su armadura, claramente aquí hay un cambio de capacidades. Deja de ser mecánica, digamos, macro, para meterse en lo que es los nanobots, ¿cierto? En las cosas súper pequeñas. Y eso requiere un cambio muy profundo en la tecnología que está utilizando. A pesar de que sigue siendo armadura y a pesar de que sigue protegiendo la humanidad, aquí ya se parece un poco más a H2. Y para que nos metamos un poco más en H2, en una nueva capacidad que le tocó crear, él en algún momento crea un nuevo elemento. El crear un nuevo elemento es una capacidad nueva, pero seguía siendo para alimentar su armadura y seguía siendo para proteger a la humanidad. Así que estamos ahí en un H2 con una capacidad completamente distinta, pero seguía haciendo lo que tenía que hacer y seguía haciéndolo con su armadura. Ahí tenemos un H2. De la misma forma tendría un H3 que podríamos nombrar de una forma muy puntual, y es la creación de esta superinteligencia artificial, o incluso la creación de visión. Pero como quiero tener cosas de H1 que está haciendo de forma constante, todo el tiempo está haciendo nuevas armaduras, y como quiero tener cosas de H2 que está haciendo de forma constante porque todo el tiempo estaba indagando en nuevas tecnologías para mejorar sus armaduras, quisiera decir algo de H3 que él hizo de forma constante desde la primera película, pero que lo estaba sacando completamente de su core. Y es que él siempre le apostó a pensar en nuevos tipos de energía. Stark Tower is about to become a beacon of self-sustaining clean energy. Desde el principio, desde el reactor ARC, desde que creó el nuevo elemento, desde que tenía su torre con energía limpia que se iba a sostener por más de un año. Todo el tiempo, esto no tiene nada que ver con armaduras, esto no tiene nada que ver con armas, esto no tiene nada que ver con proteger a la humanidad, al menos de enemigos, sino que esto es una diversificación de su negocio en algo que le va a ser muy útil a la humanidad, pero que es algo completamente diferente a ser un superhéroe dentro de una armadura. Y él todo el tiempo también estuvo trabajando en esto. Así que Iron Man es el ejemplo perfecto de los 3 horizontes de crecimiento, donde todo el tiempo está haciendo cosas de los 3. Ahora sí, sigamos mirando cómo va esto si sigue tan caliente. Salud. Pero bueno, para que no nos quedemos solo en películas y no creamos que esto no se puede aplicar a la vida real, antes es más difícil aplicarle a una película que a la vida real, les voy a dar un ejemplo muy micro. Pues bueno, les presento a John. John Hernández tiene una empresa que se llama Cubo. John, para que lo conozcan un poco, es un fotógrafo comercial que también daba clases, luego monta su propia academia y empieza a dar clases de fotografía, ya que es fotógrafo. Miren que aquí, primero, ya hace un H2 en su etapa más inicial, porque utilizó sus capacidades de fotógrafo para llegarle a unos clientes completamente diferentes. Ya no son los clientes que querían que les tomaran fotos, sino clientes que querían aprender sobre fotografía. Pero una vez él tiene su academia virtual de fotografía, crea un canal de YouTube. Y si ven, ya que esta academia virtual requería hacer videos, pues lo que está usando es esta nueva capacidad de hacer videos, o sea, de nuevo, nuevas capacidades, para llegarle a otros clientes completamente diferentes, que ya son personas que están buscando en internet. Tal vez se parecen un poco a los clientes porque son personas que quieren aprender de fotografía, en eso se parece. Por eso también eso lo pongo un poco en H2. Claro, lo que no estoy diciendo de él como H1 es que justamente para poder hacer bien su trabajo de fotógrafo y para poder hacer bien su trabajo de formador, él todo el tiempo estaba en un proceso de mejora, donde aprendía nuevas técnicas, donde compraba nuevas cámaras, donde compraba nuevas herramientas de iluminación. Y todas estas son mejoras de H1 que él todo el tiempo continúa haciendo mientras va creando estos proyectos de H2. Pero ¿saben cuál es un buen H3? A pesar de que a mí me gusta la fotografía, yo no conocía a John por fotografía. Lo conocí a él como divulgador de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que tiene un canal en YouTube donde toda la semana nos está dando noticias de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. Y esto, pensando en él como fotógrafo y pensando en sus clientes que sean personas o que quieren que les tomen fotos o que quieran aprender de fotografías. Aquí hay unas capacidades completamente diferentes porque le tocó aprender de inteligencia artificial, ese no era su fuerte, él no es programador, ni es científico de datos, ni es constructor de inteligencia artificial, le tocó aprender y adquirir capacidades en ese sentido para llegarle a clientes como yo que queríamos aprender de inteligencia artificial o queríamos estar enterados de las novedades de inteligencia artificial. Eso es un H3, es un emprendedor, es una persona a la que podemos tomar ejemplo. Eso es lo que debiéramos nosotros estar haciendo todo el tiempo.
¿Yo qué sé hacer? Mejorando constantemente en lo que sé hacer. ¿Cómo puedo meterme en algo nuevo aprovechando lo que ya sé? Mientras estoy encontrando oportunidades, incluso podrían ser de forma emergente, para meterme en otras cosas completamente nuevas. Así que mi invitación es esta: si quieres ser una persona que cada vez triunfe más como profesional, si quieres ser un emprendedor y quieres que tu emprendimiento la saque del estadio, o si quieres que la empresa en la que estás cada vez sea una empresa más exitosa, pues tendremos que hacer cada vez mejor lo que estamos haciendo hoy, explorar y cada vez hacer cosas nuevas. Acuérdate, la estrategia se trata de diferenciarse. Y si queremos realmente mantener siéndonos diferentes, no nos podemos quedar quietos, porque en algún momento alguien podrá llegar a ser igual de nosotros. Y si nosotros ya no nos estamos moviendo para dar el siguiente paso, esa diferenciación la vamos a perder. Y la ventaja estratégica que tengamos, la vamos a perder. Así que de nuevo mi invitación es: diferénciate o muere. Y en este caso es para diferenciarte. Todo el tiempo deberás estar pensando en qué vas a estar haciendo en tu horizonte 1, qué estás haciendo en tu horizonte 2 y cómo estás construyendo un horizonte 3. Espero esto te sirva de mucha utilidad. Mientras le tomo un sorbo a mi té, es una oportunidad perfecta para que bajen, y allá abajito hay un botón que dice suscribirse para los que no están. Denle like a este video y por favor compártala, que este es un tema que me apasiona un montón y me encanta poderlo compartir con ustedes. Y con todo eso dicho, nos vemos.